A ver, vamos a ver, creo que ya estamos al aire. Sí, ya estamos. De todos modos, a ver si Alexa me confirmas en la página del instituto, pero ya aquí Zoom me dice que sí, que ya estamos en la página del transmitiendo en directo desde las instalaciones del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón y más específicamente desde la Coordinación de Literatura, pues les damos la bienvenida pues a esta actividad que titulamos La oscuridad y el alma, un acercamiento a la obra de Ernesto Sábato. Y bueno, pues comentarles que Ernesto Sábato es uno de mis favoritos en narrativa, hasta eso que sí leo narrativa, aunque Alexandra diga que no, pero sí leo narrativa. Y luego ya les platicaré por qué leí a Ernesto Sábato. Y bueno, pues este autor, pues es un autor que nos invita mucho a pensar y a mirar pues hacia adentro. Me interesó desde que lo conocí, desde que lo empecé a leer, pues que su camino se inició en la ciencia, más específicamente en la física y en el estudio riguroso del mundo, pues cosa que dejó más adelante. Yo creo que se dio cuenta que no hay fórmulas para hablar de las emociones, la soledad, las contradicciones humanas que vemos pues en su obra, ¿no? Entonces, bueno, esta primera ronda vamos a platicar sobre Ernesto Sábato. Le doy la bienvenida a dos personas que quiero mucho, a una más que la otra, más a Rodolfo que a Alexandra, no se crean, no se crean, Alexandra trabaja conmigo ahí en la coordinación de literatura, pero sí le doy la bienvenida a Rodolfo, a quien le tengo una alta estima, coincidimos mucho en la parte de la literatura, creo que en lo que nos toca leer. Sí lamento de pronto que me manda artículos y textos y no los alcanzo a leer por la cuestión del trabajo, pero siempre estamos cerca. Entonces, Rodolfo Ruiz, bienvenido. Bueno, él nos platicaba a tras bambalinas que tenía un texto, que había escrito un texto sobre Ernesto Sábato. Y Alexandra Moreno, pues también va a hacer su incursión, creo que también con la novela El Túnel, en eso coinciden, creo que Rodolfo Ruiz y Alexandra, y yo les voy a hablar de un libro, de un texto en específico que es Informe sobre ciegos, ya les platicaré por qué. Entonces, bueno, pues les doy la bienvenida uh, y antes de iniciar vamos a hacerle una pregunta a nuestro invitado, Rodolfo Ruiz. ¿Qué relación encuentras, digo, para que también nos hables sobre ti, qué relación encuentras entre tu vocación literaria y la obra de Ernesto Sábato? Bienvenido, Rodolfo, adelante. Gracias, Nadia, mucho gusto. Saludos, Alexandra, también. Pues, pensé en dos citas, una de John Lennon y otra de un colega que tuve en un taller literario. El, la cita de John Lennon es de una canción suya, y dice algo así como: la vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y lo que me dijo el colega en el taller literario en términos nada halagadores al leer uno de mis textos fue que yo era un narrador muy controlador. Entonces, esas citas me vinieron a la mente porque justo leyendo bueno, las memorias criminales de Juan Pablo Castel, me llamó muchísimo la atención al punto de que se me hizo muy cómico eh, el funcionamiento de su mente, ¿no? Como todo, antes de que incluso se dé un encuentro propicio con María Iribarne, él ya está elaborando casi como una computadora todos los factores a favor o en contra de un encuentro, pero de una manera obsesiva, compulsiva, realmente, pues yo digo, no sé en la primera lectura cómo interpreté eso, pero en esta segunda, pues la verdad se me hizo de un humor negro muy fino. Digo, puede ser también aterrador, ¿no? Ver esos pensamientos anticipatorios en que él quiere ordenar todo como si fuera una jugada de ajedrez, cuando pues todos sabemos que la vida es imprevisible
y casi siempre cuando hacemos planes ocurre en el momento todo lo contrario a lo que esperábamos. Y por eso por una parte, porque yo tiendo mucho como narrador, pues no solo a anticipar cómo van a avanzar mis historias, las historias que estoy escribiendo en ese momento, sino también en cuestiones de mi vida personal, me encuentro frecuentemente haciendo lo que mi madre llama películas mentales. O sea, yo ya estoy como haciendo así, pero de cualquier cosa, nadie es realmente algo que puede ser aterrador porque de repente alguien me dice, "Ah, vamos a vernos en tal día", y yo involuntariamente ya empiezo como a planear la conversación, a lo que la otra persona a- va posiblemente a contestar, lo que yo voy a replicar. Entonces, creo que esa manía, este, yo supongo que la comparte la mayoría de los narradores, ¿no? Porque al ser fabuladores de historias, finalmente eso se contagia a nuestra propia vida y empezamos a hacer de nuestra vida una novela interior, pero no en un sentido grato, sino a veces también tormentoso. Y bueno, eso por una parte. Por otra, me llama también mucho la atención que Sábato haya elegido para su protagonista el oficio de pintor, ¿no? Y yo creo que ese es un artificio que puede ser muy efectivo cuando el autor quiere hablar un poco, tal vez, quiere hablar mucho de él, pero si dices, soy escritor, pues inmediatamente van a decir, ah, pues es Sábato, ¿no? Digo, yo no conozco la biografía de Sábato, pero este, yo pienso que la forma de pensar de Castel, tan organizada, tan maniática, se aproxima más a la mente de un escritor que a la de un pintor. Yo me imagino que la mente de un pintor ha de ser más de contemplación, sin tanta verborrea, ¿no? Ha de ser más como, incluso los pintores yo me imagino que son parcos, eh, sin esta silogística que evidencia Castel en cada uno de sus razonamientos. Y bueno, no creo que sea algo novedoso porque Virginia Woolf en Las olas tiene una protagonista que es pintora, ¿no? Y yo pienso que la pintora en esa novela es quizá, no, perdón, en Alfaro. Alfaro, es en Alfaro donde hay una protagonista que es pintora y yo siento que ahí Virginia Woolf como que quiso sacar un poco de su oficio, de su parte artística, ¿no? Y bueno, también Homero Aridgis en La leyenda de los soles tiene un protagonista que es pintor. Entonces pienso que ese artificio es muy bueno y que suele ser común que un escritor presente a un personaje importante, no como escritor, sino como pintor, como cineasta, etcétera. Entonces en eso sí me identifico. Muy bien, Rodolfo, muchas gracias. Me gustaría que nos platicaras un poquito de tu propia obra para pues cerrar este acercamiento a tu persona y a tu trabajo literario. Sí, pues mira, yo estudié letras hispánicas, aunque deserté pronto, y pues decidí dedicarme a escribir. Pues casi todo lo que he publicado ha sido en revistas. Creo que ahí también fue una buena aproximación al mundo literario porque empecé como a medir mis propias capacidades. Digo, uno como escritor novel siempre quisiera lanzar una novela, un premio y que ganara, ¿no? Pero pues la verdad es que finalmente lo que hacemos es un oficio como cualquier otro y se necesita callo. Entonces, las revistas para mí fueron como un primer filtro para darme cuenta de que pues lo que estaba haciendo estaba al menos bien, ¿no? No digo que grandioso ni nada, pero bien. Y mi obra, pues, bueno, te digo, he publicado mucho en revistas, pero pues las revistas te imponen límites de extensión, ¿no?
Entonces casi siempre son cuentos, ensayos cortos, poemas cortos y pues yo en realidad, bueno, a lo que más me dedico es a la novela, y es lo que he seguido haciendo. Ahorita estoy trabajando en otra, pero es una obra en proceso que no tengo, por ejemplo, ahorita no tengo una fecha esperada de cuándo la voy a acabar, ni siquiera tengo un final que diga, va a acabar así, no. Le estoy dejando así como una obra que se está trabajando un poco al azar en los momentos que tengo libres, pero en épocas anteriores sí traté de ser más constante y pues sí tengo muchas novelas ahí en el disco duro y afortunadamente tuve pues la gran dicha de publicar con Bitácora de Vuelos al obtener el premio de novela con ustedes y para mí eso fue pues una gran alegría por dos razones, o sea, porque este, nunca había obtenido un premio, un reconocimiento a mi obra, a mi novelística, y también porque es una editorial que yo respeto mucho por ser, eh, precisamente por ser independiente, ¿no? Y creo que pues ahora he notado pues las atrocidades que llega a publicar Penguin Random House o Planeta simplemente porque el autor o pseudoautor es estrella de TikTok o un influencer y ya por eso les dan carta blanca, ¿no? En el mundo editorial. En cambio, sellos como ustedes que no tienen quizá mucho protagonismo, pero sí mucho rigor, pues no van a escoger cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que por ahí yo pienso que está el futuro también de la verdadera literatura en sellos como el tuyo, Nadia, porque pues estos grandes corporativos, pues realmente lo único que les interesa es vender. Y bueno, esa novela pues hablando de disfraces, como el disfraz que usa Sábato con Juan Pablo Castel al ponerlo como pintor, yo en esta novela también la narro en primera persona y usé a una mujer alcohólica. Entonces, bueno, eso es también lo, lo extraordinario de narrar, ¿no? De crear en la literatura que uno puede ponerse en los zapatos de cualquiera y ser cualquier persona o ser, manteniéndose igual en la vida como una persona común y corriente y normal. Ujú. Muy bien, la novela a la que hace referencia Rodolfo lleva como nombre La nota final de bandoneón y en el 2023, por ahí sería, Rodolfo, ¿me ayudas Sí, con el dato? En el 2023 sí, gana este sí, premio de novela y creo que sale en 2024, ahí ya se me borran un poquito sí, las así es. fechas. Y efectivamente la novela pues se centra en este personaje llamado Irene. Entonces, bueno, pues es un trabajo muy exquisito de Rodolfo y que se ve, digamos, el trabajo narrativo, el estudio que ha llevado sobre esto, entonces se ve ya el taller, se ve la disciplina y esta obra pues nos gustó mucho en la editorial. Muchas gracias, Rodolfo, por este acercamiento a tu persona, a tu obra, pero también este acercamiento a Ernesto Sábato. Y bueno, voy a cederle el micrófono a Alexandra para que nos platique un poquito su experiencia con Ernesto Sábato. Luego vamos a regresar con un texto de Rodolfo. Estoy cambiando un poquito el orden del guión y al final, pues yo voy a platicarles también de cómo Ernesto Sábato se acercó a mí o yo me acerqué a Ernesto Sábato. ¿Sí? Entonces, Alexandra, bienvenida, muchas gracias. También escritora, editora, narradora, poeta, no se crean, también escribe poesía y muy buena, y compañera de aventuras literarias ahí en la Coordinación de Literatura. Adelante, Alexandra. Está distraída. Ay, no, es que me vinieron a buscar aquí a la oficina y tenía que atender, pero ya, ya me quedé sola.
Muchas gracias por invitarme a esta charla, Nadia. Y pues yo les quiero platicar que mi primer encuentro con Ernesto Sábato fue ya grande, según mi consideración, ¿no? Porque es un autor que yo creo que es de cajón, o sea, deberíamos leerlo, yo creo que desde la secundaria, aunque no sé si sea apropiado, ¿verdad? Yo lo leí hace como 3 años más o menos, porque en la universidad me pidieron que leyera los primeros 4 capítulos del Túnel. La verdad no recuerdo para cuál materia fue y pues desde la primera línea yo me sentí atrapada por la historia, aunque te revelaba el final, ¿no? Al inicio. Desde el inicio estaba ahí la historia, cómo iba a concluir. Pero yo sentí que Sábato como que me atrapó con eso y ya no me soltó en todo el resto de la novela. Yo empecé a leerlo en PDF porque como era un encargo de la escuela, pues no tenía ni dinero ni ganas de comprar el libro si no sabía si me iba a gustar. Entonces ya llegó un punto en que dije, bueno, me voy a detener. Sí me pasé un poquito de los 4 capítulos, pero me quise detener porque yo tenía muchas ganas de tener el libro físico para terminarlo de leer. Ya después de eso, Nadia, que por cierto me regaló el libro físico en una feria de libro y pues muchas gracias otra vez. Y ya fue cuando enloquecí, o sea, no pude parar. No sé en cuánto tiempo me lo acabé. Yo creo que ese mismo día que Nadia me lo regaló fue cuando me lo acabé porque en realidad pues es un libro corto. Em, y yo creo que Sabato construye la tensión de una forma muy peculiar. Esto que les comento de empezar por el final, pues ya después de eso se consideró que se hace mucho más difícil contar la historia y es algo que comentábamos Nadia y yo el martes en lecturas nocturnas. Y por cierto, nos pueden ver en Canal 28 los martes a las 11 de la noche y en Radio Torreón 96.3 o 93.6. La dislexia. 96.3 FM. 96.3. Ya nos vemos y nos escuchamos. Nos vemos y nos escuchamos ahí, hacemos lecturas nocturnas, lectura erótica, y precisamente estábamos hablando de estos autores que empiezan con el final, cómo demonios le hacen, ¿no? Para seguir captando la atención del lector. Aquí en el túnel, pues no hay un misterio porque ya sabemos que María va a morir a manos de Juan Pablo. Aún así, es muy interesante la mirada obsesiva, el pensar, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que la va a conocer? ¿Cómo la va a matar? Esa fue mi interrogante más grande. ¿Cómo la va a matar? O sea, ¿la va a ahorcar? ¿Le va a clavar un cuchillo? ¿Le va a disparar? Hay muchas formas de matar a alguien, como dicen los Misfits, ¿no? Este, pero sí estaba esa constante duda y yo creo que conforme avanza la lectura se siente más asfixiante, se siente como Juan Pablo va cayendo poco a poco en esa locura que yo creo que desde el principio ya la tenía porque pues, era un hombre muy obsesivo, como muy, como que sobrepensaba demasiado todo. Pero ya al final es cuando dices, no, pues el hombre ya se quiere matar, antes de matar a María, se quiere matar él, está vuelto loco, piensa que la mujer es un demonio que lo tiene atrapado, pero en realidad es él mismo el que está atrapado en su propia mente. Y me encanta mucho esta forma en cómo se desmorona poco a poco Juan Pablo. Y también conecté mucho con todo esto porque a mí me gusta mucho escribir sobre terror, sobre locura, sobre muerte. Y son temas que a mí me gusta leer porque de alguna manera tengo una referencia de cómo aproximarme a estos temas sin caer en cosas que no me gusta, como el morbo, como, como decía yo hace poco, en la tristeza pornográfica o en algo que es como muy, muy superficial, por así decirlo. Y a mí me gusta mucho analizar lo que son los momentos más bajos, más turbios del ser humano. Y pues claro, no lo hago con la maestría de Sábato, pero de alguna manera pues el leer esto me ayudó mucho a saber cómo puede plasmarse una mente en declive en primera persona. Y aparte lo que me gusta mucho de él es que entra a estos territorios con una honestidad que pues es bárbara. Yo creo que a él no le importa suavizar absolutamente nada y es algo que me gusta porque es algo que yo quiero hacer. Eh, ay, perdón. La más buscada. Bueno, continúo. Les comentaba que la escritura de Sábato me parece muy directa, muy cruda. Y
a pesar de que él te está hablando como si te estuviera platicando la historia, yo siento que a pesar de esto, en lo personal, me mete dentro de su cabeza como si esos pensamientos estuvieran dentro de mí, no como si alguien externo me los estuviera narrando. No sé cuál fue la experiencia de ustedes al momento de leerla, pero yo así me sentí. Yo sentí que toda esa locura, todo ese estar rumiando los pensamientos, el decir, ay, es que, a ver, si María me dice esto, yo le puedo contestar esto. O sea, yo sentí que esos pensamientos estaban dentro de mí. Son muy rápidos esos pensamientos, son muy repetitivos. Yo creo que como que da muchas vueltas a las cosas y eso me hizo sentirme dentro de él. Eh, yo creo que él busca de manera muy obsesiva el sentido de todas las cosas y eso es algo muy humano, pero algo también muy loco y me fascina. De estas partes en que él critica, es que lo que más me gustó al inicio, porque me gustó todo, fue cómo hace ciertas críticas sociales, ¿no? También para justificar lo que él hizo, que pues bueno, no, nada lo justifica, pero son cosas que yo digo, ¿por qué me está haciendo sentido lo que este loco está diciendo? O sea, la frivolidad de ciertos círculos intelectuales, el cómo de pronto la depresión o la ansiedad te hacen ver todo lo malo en las cosas, que eso se aborda en la primera página, creo, en el primer capítulo. Todo esto me hacía un sentido terrorífico, porque yo decía, creo que estoy igual de loca que él, o tal vez él no está tan loco, no sé qué me conviene más a mí. Y eso es algo muy perturbador porque te obliga a entenderlo, aunque no deberías. Y siento que eso sucede pues en otras historias que más adelante les voy a platicar de una que como que me hizo ligarlo un poquito. Es impresionante cómo un autor te puede hacer empatizar con el criminal o con el que llamaríamos el villano. Es algo que no cualquier persona logra. O sea, que un villano te caiga chido o que pienses que tiene razón o que sus motivaciones tal vez no estaban tan erradas y luego dices, pero ¿por qué estoy pensando esto? Otra cosa que me gusta mucho es la mente tan solitaria y tan obsesiva de Juan Pablo. Eh, no sé, siento que es algo que se vive todos los días y pues que más adelante probablemente lo abordaremos de cómo este tema sigue muy vigente porque cada vez, siento yo, estamos más solos como individuos, ya no tanto en comunión. Pero bueno, ya en esta parte pues es cuatro. Muchas gracias, Alexandra. Realmente, ay, dijiste cosas que sí, me movieron. Y bueno, pues tenemos bastantes temas para dialogar aquí en esta charla virtual sobre Ernesto Sábato. Y voy a invitar a Rodolfo Ruiz que nos comparta este texto que ayer me había comentado. Entonces, bueno, pues adelante, Rodolfo, te cedo el Y micrófono. sí, me voy a pasar al interior del café Ah, para ok, que muy bien. no se oiga el ruido de la calle. Este, sí, aquí está más tranquilo. Ok. Bueno, estamos viendo el recorrido de Rodolfo, que se nos antoja, Rodolfo, estar en ese cafecito. Sí, ¿En dónde venga, estás, venga. Rodolfo? A ver, platícanos del lugar, Está sin hacer la publicidad, porque pues no. bueno, es un café en Coyoacán. ¿Puedo decir el nombre? Ah, sí, 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 adelante. Moeli, se llama Moeli. Yo vengo aquí porque tienen muy buena comida y sobre todo porque me dejan fumar en la terraza. Entonces, es mi lugar favorito. Y está en Coyoacán, así que cuando estén por acá, avísenme y las invito por un cafecito. Y unos Ay, que cigarros. sea realidad eso, Rodolfo. Sí, claro. Terminando la transmisión nos ponemos de acuerdo, porque esta invitación no puede quedar en el aire. Perdón, voy por el texto porque traje Ok, otros papeles. ahí va Rodolfo por el texto ahora. Mientras, pues admiramos este cafecito que nos recomendó. Dice que hay comida muy rica, pero no Sí, sí, nos sí, dijo está qué bien. tipo de comida. Entonces, no sé, me imagino si es café, unos chilaquiles, café de Y olla. no, los chilaquiles están muy, bueno, yo no los he comido, pero los pidió mi padre y muy bien servidos y me dijo que están muy buenos. Pero bueno, Excelente. ya, voy a Ahora comer. sí, Bueno, adelante, Rodolfo.
Este texto se lo dedico a un amigo y, bueno, a quien yo considero un maestro también, Fabio Morábito, que me ha apoyado mucho, con su conversación, con su presencia, y bueno, se titula El túnel, nuevas y no tan nuevas reflexiones. Tuve un maestro que utilizaba una mañosa mayéutica especular. Por medio de preguntas cada vez más específicas, más cercanas a su desideratum, pretendía que le leyéramos los pensamientos, que dijéramos lo que él tenía en mente. En la última clase, a propósito del análisis de El túnel de Sábato, nos guió alevosamente a la conclusión que él había hecho a priori, pero notando nuestra estulticia, tuvo que ayudarnos escribiendo en el pizarrón la primera y última letras del concepto que él quería arrancarnos. Finalmente, como nadie acertó, completó el acertijo, esperanza, y terminó su arduo procedimiento con la categórica demostración de que no había esperanza. Pretiriendo del estado de cuestión que merece ser atendido por expertos en la materia, estoy casi seguro de que muchos alguienes habrán dicho que María Iribarne simboliza la esperanza y que, con su muerte a manos de Juan Pablo Castel, Sábato quiso recalcar la futilidad de la esperanza, la segunda y definitiva muerte de Dios, de cualquier Dios. Tampoco pretendo indagar las intenciones de Sábato. Prefiero comparar la ya lejana lectura primeriza que hice del túnel con una más reciente. En la primera, colegí que, aun siendo una engañifa, la esperanza es indeficiente porque nos permite vivir. De ahí se explicaría ese insensato que le suelta Allende al asesino al enterarse del crimen y el posterior suicidio del ciego. No olvidemos que, tal como se lee en Esquilo, Prometeo dio a los hombres, además del fuego, la ciega esperanza. Interpreté la novela no como un alegato contra la futurabilidad que anula el presente vivo, antes bien como un pálido consuelo de que, aunque nos engañe, aunque juegue con nosotros, necesitamos anhelar y creer que obtendremos lo que anhelamos, tal como lo hace Castel a lo largo de la breve novela. Y si en la relectura no me desvié de este exégesis, para nada compatible con la ominosa admonición del maestro, me pareció que, más que una novela de tesis, El túnel es una tragicomedia menos trágica que cómica. Baste señalar la reiteración de las voces comedia, simulación, engaño y fingimiento, junto con sus derivados verbales, adjetivales o antecedentes, según el caso, en la narración de Castel. En muchos pasos de la obra, no solo sospecha de que María miente y lo engaña, sino que la pasión que experimenta y los avatares que lo conducen a ese amor fou son, en sí mismos, una farsa. Farsa hilarante, hay que decirlo. Los primeros capítulos quizás sean los más exitosos en lo que a la comicidad se refiere. Ya desde las páginas iniciales, Castel, voluntariamente o no, exhibe una mente obsesiva, controladora, que calcula todos los detalles con una silogística irreprochablemente triste. Uno no puede sino sonreír al leer las deducciones ergotantes con que Castel se determina a buscar a quien considera su alma gemela. El ergotismo no desaparece en ningún momento y prosigue hasta el final, que es el comienzo de la narración. La versión existencialista, sin ornatos ni garambainas, de crónica de una muerte anunciada. Leí en una reseña. Archilógico Castel, sí, pero su congruencia falla en la diégesis misma, como cuando promete una imparcialidad despojada de arrebatos patémicos y, al proviso, lanza una jeremiada, que por lo demás llenan muchas páginas y no son novedosas literariamente. Muchas tormentas de pasión, zozobras de melancolía, pensamientos que se desbordan como ríos impetuosos,
mutatis mutandis. A un personaje que alardea de un pensamiento deductivo impecable y que se contradice en el plano narrativo, no se le puede tomar en serio. No que no le creamos, simplemente se caricaturiza así en su afán de veracidad y exactitud. Castell es un detective ciego que, ante la obviedad de que María es una mujer ligera, casquivana, por no emplear un vocablo soez, trata de averiguar lo que en el fondo ya sabe. Detective de sus celos y asesino de un amor sadomasoquista, patológico, y de su esperanza. Amén de divertido por insulso, el diálogo pseudoculto que Hunter y Mimi sostienen en la finca nos da una clave que corrobora mi intuición de que el túnel es un espléndido despliegue de humor retorcido. Mimi adora las novelas policiales, Hunter las detesta y propone que se haga un nuevo Quijote en que un lector de novelas policiales, el equivalente contemporáneo de las novelas de caballería en el siglo XVII, enloquezca y se lance al mundo a resolver imaginarios crímenes. Si no lo ha escrito él, advierte, es porque no es Cervantes y le da pereza. Me parece que basta con la primera razón, se burla Mimi. A continuación dice que se le ha ocurrido escribir una novela en que el detective y el asesino sean la misma persona. En cierto modo es lo que le ocurre a Castell, y Sábato aquí, en esta charla inane, nos da la pista para reinterpretar la supuesta versión existencialista de Crónica de una muerte anunciada como quizá la primera parodia latinoamericana de la novela policial y también de esa narrativa pasional y trágica que nos viene desde María de Jorge Isaacs o incluso desde antes. Un relato detectivesco en el que el amante asesino procura por todos los medios resolver el misterio de María Iribarne, llegar al fondo de una infidelidad palmaria. La hipótesis de la necesaria imperfección que define a la esperanza no es incompatible con la interpretación cómica. Creo, en todo caso, que la relación entre Castell e Iribarne estaba destinada, si no a la muerte tajante, al menos a un envenenamiento paulatino. Llegado aquí, considero algo más, los grados de la esperanza. La de Castell, en efecto, es ciega y estúpida, y al corroborarlo, no le queda sino matarla, lo cual no quiere decir que la esperanza, ciega y todo, no sea un don. El aspiracionismo, tan vilipendiado por los falsos ascetas de la política, se halla presente tanto en la choza del labrador que desea una mejor cosecha, como en el estudiante que aspira a un título. Lo dice el propio Castell. Cito, aun cuando se imagina que la vanidad no existe en absoluto, se la descubre de pronto en su forma más sutil, la modestia. Competencias de modestia, de piedad, ¿por qué no? Pero volvamos a los grados de la esperanza, que casi nunca es discernible de la vanidad u otras bajas pasiones. Volvamos al hecho de que, desde ese futuro que solo sirve, a juicio de Castell, para convertirse en recuerdos, algo nos impulsa a avanzar, así se trate del abismo. Tengo un maestro en presente que es a la vez amigo y escritor. El otro día hablábamos sobre el destino de nuestro planeta. Llegará un punto en que científicamente dejará de existir. Ante la irrevocabilidad de nuestra perdición como especie, como civilización o conjunto de ellas, y considerando su ateísmo, mi amigo mentor se preguntaba si habría la posibilidad de construir una fe laica que nos espoleara a continuar nuestras diversas labores sin caer en una apocalíptica rendición, en una entrega hedónica al nihilismo. Empleó esta metáfora. Como seres humanos, era nuestro deber proseguir con nuestras grandes y vanas empresas con el propósito de entregarle la estafeta al último hombre, sabiendo de antemano que la lucha está perdida. Aunque haya motivos para claudicar, puesto que la derrota es inevitable, debemos llegar tan cerca de la meta como sea posible. Ya hablé del maestro alevoso y de su ominosa sentencia. Retomemos lo dicho por el maestro ateo y esperanzado. Todos deseamos algo, y lo que deseo yo te puede parecer banal o puedes considerarme estólido por ir tras un imposible.
Por mi parte, puedo hacer lo propio respecto de ti. Y a todo esto no cesamos de planear, urdir, maquinar, esperar, ilusionarnos. Vivir en el presente, el aquí y el ahora, como tratan de educarnos los libros de autoayuda, es una andrómina comparable con la de que por mera voluntad atraeremos lo que se nos antoje. En un punto medio se encuentra la dorada medianía en el mejor de los casos. Parodia de la novela policial. De serlo, dudo que Sábato la haya escrito como un simple ejercicio de reinvención literaria. De lo que se burla, a mi parecer, es del emperramiento de salirnos con la nuestra, de que el otro nos diga lo que queremos que nos diga. A ejemplo del mal maestro que tuve, de que el mundo se ajuste a nuestros designios. Y por ahí, entre la insaciabilidad, brotan modestas esperanzas, pequeños grandes triunfos, pasajeros o no, pero cuya asequibilidad nos ayuda a pasar de un día al siguiente. De otro modo, ¿para qué leer una novela si nada tiene sentido, si todo es una cruel puesta en escena organizada por un demiurgo sádico? Castell lamenta que los pocos atisbos de alegría, comparables, según él, a ciertos pasajes de Brahms, se desvanezcan tan pronto. Pero, ¿por qué no, al contrario, celebrar las efímeras beatitudes? En el mito de Sísifo, Camus encarece esta necesaria imperfección que hace sensible la felicidad. Tener fe en la necesaria imperfección, en lo pequeño y transitorio, y la disposición a burlarnos de nosotros mismos, ¿acaso sean los verdaderos asideros vitales? Ya no podía encender el micrófono. Muy bien, gracias Rodolfo por esta intervención. Bueno, ojalá pronto veamos pues a lo mejor este texto publicado en algún medio para poderlo disfrutar más, para pues reforzar lo que escuchamos el día de hoy, ¿sí? Bueno, voy a pasar a platicarles yo un poquito mi experiencia con Sábato, con Sábato, y después vamos a pasar con Alexandra, quien pues también pues va a terminar de platicarnos su acercamiento al autor. Sí, entonces por ahí manejamos algunas preguntas, entonces, bueno, ya ella nos comentará qué va a responder de estas preguntas. Y bueno, mi experiencia con Sábato, pues empezó primero, pues yo creo que a partir de una situación personal, ¿no? No empezó como una lectura académica, no nada de ese estilo. Llegué a Sábato a partir de un proyecto propio, que en este caso era un libro de poemas, que nació pues de una experiencia muy concreta, el glaucoma de mi padre. En ese momento, pues puedo considerar que la ceguera dejó de ser una idea o un símbolo, digamos, un símbolo literario, pues para convertirse en algo tangible, en algo que yo veía en la experiencia de mi padre, en algo que podía tocar, que podía experimentar, pero también en algo que nos dolía mucho, ¿no? Mi papá, cuando empieza con problemas de la vista, pues el glaucoma ya está muy avanzado, él no identificó que tenía una situación visual previo, estos destellos, el hecho de que se cerrara su mirada periférica, pues no logró identificarla, y cuando empezó con el tratamiento, pues ya fue prácticamente demasiado tarde, como decimos, ¿no? Ahí es cuando pues la escritura empieza a cambiar de lugar en mi obra, porque ya antes pues sí me habían interesado mucho las cuestiones del color, las cuestiones de las figuras. Alexandra se va a reír porque yo veo muy distorsionado todo, pero bueno, no sé cómo le he hecho para escribir poemas que están relacionados con el color, que están relacionados con las figuras. Yo creo que viene de ahí mi obsesión, ¿no? Entonces, Alexandra ya luego les va a platicar que ella me acompaña a mis citas médicas visuales con el oftalmólogo, y pues resulta que salgo con un chorro de cosas que dices, ah, caray, el rojo no es rojo, es verde, y el azul, ¿qué color era el cielo, Alexandra? En el cuento de los niños que dije. Lo viste verde, el sol, viste un sol amarillo, lo viste de color verde. El sol verde. Bueno, ok, muy bien, está muy bien. No, entonces el niño se me queda viendo como diciendo, y esta loca que fumó, ¿verdad? Pero bueno, así empieza, digamos, mi acercamiento a la obra de Ernesto Sábato.
Y de alguna manera, pues también mi búsqueda por la literatura que parte de la ceguera, ¿no? Entonces sí, leí muchos libros. Aquí estaba viendo mis apuntes porque este libro fue un proyecto para el PECDA, por ahí más o menos en el 2019. Y por ejemplo, leí Diario de Muerte de Enrique Lynch, y leí Veneno de Escorpión Azul de Gonzalo Millán. También leí, por ejemplo, La Universidad Desconocida de Roberto Bolaño. Diario sin fecha de Charles B. White, en fin, leí muchas obras de Francisco Hernández también, este libro de Diario de Fechas, y leí muchas otras obras que tienen que ver con esto, y me topé justamente con Informes sobre ciegos de Ernesto Sábato. Este libro que les comento, pues actualmente lleva el nombre de La niebla crece dentro del cuerpo. Se publicó en el 2019 por Puerta Abierta Editores, una editorial del estado de Colima. Y en ese momento se llamaba Las cosas cambian de lugar, y hacía referencia a un verso de mi queridísimo, el esposo de Claudia Posada, se me olvidó el nombre, soy malísima para los nombres, ahorita me acuerdo. Nadia, perdón, ¿podrías repetir el nombre de la novela del texto de Sábato? ¿Informe de ciegos? Informe sobre ciegos. Informe sobre ciegos. Informe sobre ciegos, sí. Ahorita me acuerdo del poeta, es una epígrafe, y dije, voy a buscar el libro porque se me va a olvidar. ¿Es Jorge Fernández Granados? Jorge Fernández Granados, sí, Jorge Fernández Granados, gracias. El epígrafe abre con el libro abre con un epígrafe de este autor, ¿sí? Las cosas cambian de lugar. Y pues se fue construyendo este libro, pues a partir de esto, ¿no? La necesidad de entender la enfermedad casi desde un lenguaje clínico preciso. Por eso en el libro pues vamos a ver de pronto términos médicos o términos oftalmológicos, y entonces de alguna manera nombrar la enfermedad tal cual era, pero al mismo tiempo hablar de un cuerpo, de una persona, de un nosotros que pierde la vista, que empieza a vivir de otra manera y a sentir de otra manera, ¿no? Creo, no sé, me da la impresión, y lo que yo platicaba tanto con mi papá como con los doctores que lo atendieron, con los expedientes clínicos que se me permitió ver en ese momento para hacer este libro, pues que pues la vista pues no solamente se debilita, sino que pues realmente esto motiva una transformación, ¿no? Por ejemplo, el tacto se vuelve más atento, el oído más fino, la memoria más intensa, la imaginación más activa. Sin embargo, por la edad de mi papá, pues esas cosas se han dado muy paulatinamente, y más bien nos hemos dado cuenta que en el caso de su percepción, pues es algo que se ha ido apagando poco a poco, que se ha ido desplazando. Y esto, pues de alguna manera, fue clave para mí, entender que la ceguera no es solo oscuridad, bueno, que aparte en el glaucoma, pues no, digo, la ceguera no es oscura, sino es neblina. Por eso el libro va a adoptar el nombre de La neblina crece dentro del cuerpo, y que, pues, sin lugar a dudas, pues es otra forma de mirar. Y ya cuando yo me acerco a Informes sobre ciegos, que forma parte de este libro sobre héroes y tumbas, pues para mí, desde mi experiencia, pues no es un fragmento cualquiera dentro de esta novela. Para mí es un texto no aparte, sino es un texto o una zona mucho más intensa, más oscura. Yo la considero como núcleo de la propuesta narrativa de Ernesto Sábato. Tenemos el personaje Fernando Vidal Olmos, espero no haberle cambiado el nombre, que es un personaje pues muy obsesivo, es un personaje muy incómodo, incluso perturbador, y que ya los comentarios de Alexandra y de Rodolfo pues van en este sentido. Ese es el estilo de los personajes de Ernesto Sábato. Y este personaje es peculiar porque está convencido de que existe una secta de ciegos que controla el mundo desde las sombras, ¿no? Entonces, si uno pues lo escucha superficialmente, parece como un delirio. O sea, está bien zafado el cuate, así como Alexandra en sus momentos de arranque de locura, algo así. Yo no, yo soy la persona más cuerda del mundo, pues, pero en esta... Ah, me estás retando. Mira, amiga.
bien, ya me voy a portar bien. Bueno, realmente no, cuando uno ve esto dices, no, no manches, como que, que hay una secta de ciegos, ¿no? Pero a partir de la lectura y de la relectura, porque también no es un texto fácil, se empieza uno a dar cuenta que hay algo más profundo en este personaje, ¿no? También es un personaje que a la vez que va narrando las cosas, pues se está investigando a sí mismo. Y eso es una cosa muy característica de Ernesto Sábato. Creo que ya lo comentó Alexandra en ese momento. La locura no es solo un desorden, puede también ser una forma de conocimiento. Y aquí yo voy a aprovechar para decir que mi escritura posterior, estoy hablando de mis libros porque van muy ligados a Ernesto Sábato y creo que es la primera vez que hablo de esta relación entre Ernesto Sábato y la escritura mía, pero más adelante pues voy a escribir sobre las alteraciones mentales y sobre esto, pero pues yo digo que un libro te lleva a otro libro, un tema te lleva a otro tema, un poema te lleva a otro poema, y de alguna manera Ernesto Sábato abrió la posibilidad, y junto con Oliver Sacks, la posibilidad de estudiar también las alteraciones mentales, que ya lo vemos aquí también en Sábato, ¿no? Esta forma de conocimiento. No estamos ante este personaje, ante Fernando, pues no es un personaje loco en el sentido clínico, ¿no? Estamos hablando de un personaje con un pensamiento límite que no sé si esté muy ligada al propio Sábato en su vida personal, porque Sábato dice, es que yo no encuentro estas fórmulas para entender la ansiedad, la soledad, etcétera. Entonces, Sábato, la mirada de Sábato es hacia un punto donde la razón ya no alcanza, y ahí es donde empezamos a hablar de la locura. ¿Sí? Y creo que ahí ya resuelvo también mucho de lo que escribí en Otras Claridades, este último libro que se presentó el año pasado, que salió el año pasado, de poesía, y que tiene que ver mucho con esto. No creo que Sábato rechace la razón, ¿sí? Pero sí la cuestiona. Ahí yo estoy plenamente segura. Pongo la mano sobre la Biblia, sobre el Corán, sobre el fuego, para decir esto. Que nos dice de alguna manera que hay cosas que la razón no puede explicar del todo. Por ejemplo, el mal, la culpa, el deseo, la angustia de existir. Y esto que ya nos comentaban ustedes, o sea, cómo a veces, híjole, vemos y empatizamos con ciertas cosas que dices, es que no está bien, pero pues sí, ¿no? O sea, de pronto gente que comete algún delito o algo que dices, híjole, es que no sé cómo analizarlo, cómo ver si está bien o mal, ¿no? De pronto la maldad y todo esto, la culpa, pues cómo se trastoca con ciertas obras, y Ernesto Sábato es experto en eso. Fernando, el personaje de Informes sobre Ciegos, pues intenta entender, ¿no? Desde de todo esto como con la mirada de un científico, y claro que no le va a funcionar. Su propósito es observar, deducir, bueno, todo lo que hace el científico, ¿no? Desde el punto de vista científico, no empírico. Pero su pensamiento, como los personajes de Sábato, pues está bien alterado, ¿no? O sea, está atravesado por la obsesión. La razón, entonces, no sé, creo que se va a deformar. Entonces, como les digo, es un personaje muy interesante. Y realmente, si nos vamos a los arquetipos, nos vamos a dar cuenta que Fernando, a lo largo de este relato, pues va descendiendo, ¿sí? Va descendiendo. ¿Por qué? Porque empieza a investigar en los túneles, en las cloacas, en las cavernas. Y no solamente es un descenso físico, ¿no? Para buscar pues esta secta, sino también es un descenso hacia el interior de la mente. Y esto a mí me volvió loca desde el principio. El entrar en estas cuestiones que a veces no queremos ver. Sí, entonces, digo, Alexandra conoce mucho de lo que me ha pasado últimamente en mi vida personal, y de pronto este descenso pues también tiene que ver mucho con conocernos cómo somos o por qué actuamos de determinada manera, ¿no? Y simbólicamente eso es lo que nos dice el autor, ¿no? Cómo nos vamos a enfrentar a lo que somos realmente, ¿no? Y yo le decía a Alexandra hace mucho tiempo, le digo, yo estaba totalmente negada, por ejemplo, a un tratamiento psicológico, a un tratamiento psiquiátrico, en que yo sabía que traía muchos demonios internos. Pues llegó el momento en que los demonios ya no los pude controlar y tuve que acudir, ¿no? Y ahí es cuando dices,
y te das cuenta que hay muchas cosas en el interior de nosotros que queremos evitar, que nos negamos a ver, pero que al final van a salir. ¿Sí? ¿Es por qué? Porque la vida es así, o sea, la vida pues, es como una olla de presión y entre más presión le pongas, pues va a salir. No, llega el momento en que como los personajes de Sábato nos enfrentamos a lo reprimido y esto es lo que pasa con el personaje de Informe sobre ciegos. Ahí es cuando el informe empieza a cambiar de sentido. Como les dije, no es algo que suceda literal, sino es algo más simbólico. Se convierte de alguna manera como en una metáfora del mal interior, de lo loquillo que estamos nosotros. De las cavernas, pues no son propiamente espacios físicos. Yo digo que si, no recuerdo qué autor pudiéramos, psicólogo pudiéramos colocar aquí, pero para mí las cavernas, pues son estos pensamientos profundos, estos miedos reprimidos, estos monstruos aplacados a fuerza de voluntad, no sé. Entonces son zonas profundas de la psique de cada uno de nosotros y también pues la importancia que tiene la luz dentro de esta obra, ¿no? Que la luz, digo, ya lo vemos desde los griegos, desde los filósofos griegos, pues es una forma de conocimiento. Entonces, bueno, esto más o menos me acercó mucho a la obra de Ernesto Sábato. Hay palabras, hay imágenes que se repiten mucho, por ejemplo, se repiten pues la noche, las ratas, los subterráneos, lo prohibido, y no se repiten por casualidad, ¿no? Digamos, está ahí presente, está latente y está muy relacionada, y estas palabras que se repiten, pues se relacionan, como ya les había dicho, mucho con el deseo, con esta violencia, con la culpa, con la pulsión de destrucción, con estas ganas que a veces nos dan de, a ver si no me balconean, pero a veces cuando uno se enoja y cuando uno estalla y cuando uno se divorcia y cuando todo, pues tienes ganas de matar a la otra persona, ¿no? Entonces, creo yo que estos límites son los que se tocan en Informes sobre ciegos. Híjole, yo digo que no es una obra en donde Sábato intenta explicar lo humano, ¿no? Intenta mostrarlo tal cual somos, en la parte más cruda, y esa es la parte terrorífica, y esa es la parte difícil, ¿no? Por eso les decía que esto realmente es un descenso a las zonas prohibidas de cada uno de nosotros. Y bueno, les platicaría muchas cosas porque en verdad es un texto que me maravilla a mí mucho. Ayer lo leí nuevamente y híjole, si alguien lo quiere, nomás me avisa. Yo tengo el PDF muy bonito porque tengo justamente la edición especial que se hizo del informe sobre ciegos y a mí me encanta. Y como les digo, al principio nos podemos ir con la finta de que es una historia sobre la locura, pero no, realmente es una historia sobre los límites de cada persona, sobre los límites del conocimiento, sobre los límites del mal y cómo, incluso, híjole, cómo mirar para no perdernos, ¿no? Y bueno, pues cuando terminé yo de leer informes sobre ciegos y luego creo que ofrecí una charla sobre esto propiamente, porque realmente lo que les estoy compartiendo ahorita de manera verbal son los apuntes que tenía yo para esta charla que di, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, y traté de buscarla y no la hallé por ningún lado, y eso que registró todo, pero bueno, no sé qué pasó con esa charla. Pues ya me hizo realmente volver pues al tema de la ceguera, que la ceguera pues no solamente es física, ¿no? No solamente hablamos de un padre con glaucoma, sino que a veces la ceguera también es espiritual, es interna, es en lo que crea cada uno, ¿no? La ceguera pues ya sea de los ojos o aquella interna pues nos transforma completamente. No solamente se trata de ver, sino también de cómo nos enfrentamos a aquello que no podemos comprender del todo. Yo creo que esto es el alcance. Y la poesía, en este caso, pues para mí fue una forma de acercarme
a lo que sucedía realmente con mi papá, con su enfermedad de un glaucoma muy avanzado y devastador, pero también pues acercarme a esta oscuridad que no solamente, como les digo, es la limitante de la mirada, sino esta oscuridad que muchas veces nos atrapa internamente. Como dije, siempre yo creo que busco con la poesía y con los libros que se escribieron posteriormente, que tienen que, como les decía, yo creo que la búsqueda por este tema, el encuentro con este tema, pues fue la búsqueda hacia muchos otros, entre ellos las alteraciones mentales, pues es sin lugar a duda, pues algo, no sé, yo siempre he pensado que en el momento en que nosotros nombramos algo, le damos forma, es como una manera de aprender a convivir con eso que nos está sucediendo y evitar de alguna manera que nos devore, ¿no? Que nos devore por completo. Es como también una manera de reconfigurarlo. Entonces, bueno, en ese sentido, pues fue mi acercamiento con la obra con este libro específico, con este texto específico de Ernesto Sábato, y pues en la ceguera pues me llevó a reconocer a este autor pues como uno de mis favoritos y que pues sin lugar a duda pues me ayudó a entender desde diferentes perspectivas la ceguera, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos ya les platiqué cómo nació este libro, La niebla crece dentro del cuerpo, que originalmente, como dije, se llama Las cosas cambian de lugar. Si alguien también desea el libro, se publicó en el 2019, lo tengo para descarga gratuita, y si alguien desea informes sobre ciegos, también se los puedo proporcionar. Y ahora sí, ya sé que hablo mucho a Alexandra, porque Alexandra es la que me toma el tiempo. Rodolfo, espero no haberte aburrido. Y a las personas que nos están viendo, pues tampoco, espero que no se hayan aburrido con todas mis ondas. Voy a ceder el micrófono a Alexandra para que nos platique ella un poco más sobre este autor que, como ya se dieron cuenta, me fascina. Adelante, Alexandra. Gracias, Nadia. Bueno, a mí me gustaría mucho abordar un poquito del tema que estabas comentando. Yo creo que como sociedad estamos muy cómodos, ¿no? Negamos lo que algunos esotéricos incluso llaman la sombra, todo lo oscuro, lo incómodo, lo feo que viene dentro de nosotros y preferimos simplemente no mirar, hacernos como que no está ahí y luego pues de pronto nos puede dar miedo el pensar que podemos hacer o pensar ciertas cosas, lo escondemos totalmente y muchas veces el esconder y negar esta sombra o estos aspectos negativos hacen que terminemos actuando como no queríamos, ¿no? De formas destructivas, de formas tóxicas, porque pues en realidad no podemos deshacernos de esto, pero lo importante está en cómo lo sacamos, ¿no? ¿Qué hacemos con esta energía? Por ejemplo, una energía de odio, ¿qué hago con esta energía? En lugar de guardármela, pues igual y podría aprovechar para hacer algo más productivo o algo que no me daña a mí ni daña a los demás. Yo creo que Sábato nos obliga a mirar de frente estos aspectos negativos y oscuros del ser humano y no lo suaviza, como comentábamos, no le pone ningún filtro porque es como lo concebimos nosotros, pero no nos atrevemos a aceptarlo porque todos tenemos algo de esto. Yo creo que no nos muestra solamente una mente oscura o obsesiva o violenta, ¿no? O sea, yo creo que eso sería limitar mucho a la literatura o a la prosa de Sábato. Yo creo que al menos en el túnel nos muestra cómo esa oscuridad se activa utilizando a María, en esta relación con María Iribarne. Ella me gusta mucho como personaje porque es muy misteriosa, como muy enigmática, no responde de manera completa, o sea, sí, este hombre se la pasa haciéndose preguntas a sí mismo y luego se las pregunta a María y María le responde, sí, y él, pero sí que, o sea, él quiere saber más allá, de pronto yo también me identifico con eso porque mi pareja es un hombre de muy pocas palabras. Entonces le digo, no sé, ¿te gustó la comida? Sí, estaba muy rica, pero ¿por qué te gustó? O sea, dímelo todo, quiero saber absolutamente todo. Y de pronto, pues estas personalidades chocan por completo en el caso del túnel, porque yo creo que María, aparte de ser evasiva y de ser una mujer de pocas palabras, es una mujer que no se entrega completamente. Y esto le choca
a Juan Pablo. ¿Por qué? Porque él la tenía como una mujer, o sea, la tenía idealizada, porque pensaba que lo entendía, pensaba que esa mujer podría comprender lo que estaba dentro de su mente y que él no le enseñaba a nadie, porque al final pues vivía con una máscara, ¿no? Eh, Al mismo tiempo que la percibe como esta mujer que está en lo más alto de su pedestal, también piensa que es manipuladora, que es mala, pues esta parte impredecible de María lo vuelve loco en el sentido negativo. Y aparte, pues no soporta que ella pueda tener relaciones con otros hombres, ¿no? Siendo que pues con él en sí no tiene nada tampoco, simplemente ella es una mujer libre y puede hacer. Iba a decir, ya no voy a decir cosas que no se puede, pero bueno, puede ser de su vida un papalote, ¿verdad? Un Entonces, cacahuate. es que Puede la hacer de su vida frase, un cacahuate es que no y era no la pasa palabra nada. vida, Ah, era otra palabra, no. pero no la voy a decir No, aquí, no la ya digas, por ustedes se la favor. imaginan. Sí, sí, eso lo dejamos en la sombra. Yo creo que María, para Juan Pablo y para quien lea el túnel, representa esa parte del otro que no podemos controlar, que no podemos poseer de forma completa. Por mucho que hablemos de que yo soy tuyo y tú eres mía, pues no, al final no se termina de poseer a una persona, la otra persona nunca va a ser tuya y esta falta de control pues de pronto sí nos desquicia un poquito y eso también desquicia mucho a Juan Pablo, el saber que no me perteneces, que tus pensamientos son tuyos, que yo no puedo hacer que pienses o respondas o actúes como yo quiero porque pues no eres una extensión de mí, eres un ser independiente con tus propios silencios, tus propias contradicciones y con tus propios secretos, porque pues Juan Pablo juzga mucho a María por ser contradictoria, por ser incluso frívola, por ser de casquivana, como decía Rodolfo, que esa palabra me da mucha risa y me gusta mucho esa palabra. Pero pues él es un asesino, ¿no? Es un asesino, es un juzgón, o sea, todas esas partes malas de él, a pesar de que parece reconocerlas, no las acepta. Solo dice, bueno, ahí están. Yo creo que esto hace que la novela sea tan perturbadora. Me llamó mucho la atención que Rodolfo la ve como algo cómico, mientras que a mí me perturba demasiado esta historia, porque nos confronta con una realidad que es innegable, ¿sabes? Es algo que tanto tenemos nosotros como que otra persona lo puede tener y pues qué miedo, ¿no? Vicente Garrido, un criminólogo español, nos hablaba mucho de un término que es el psicópata integrado. Castel tiene todo para ser un psicópata integrado porque es un hombre que parece muy inteligente, muy sensible, culto, integrado, incluso delicado, ¿no? ¿Qué percepción tenemos de un pintor? Un hombre de mundo, un hombre suave, ¿no? Pero está loco. Entonces, pues esto es lo que es un psicópata integral, es una persona encantadora que te engaña eh, con sus encantos, saben cómo agradar a otros y pues es algo que existe y también este psicópata puede distorsionarte a ti, así como se distorsiona a él su propia realidad y es lo que muestra, así mismo también te distorsiona a ti como persona cuando no encajas en la necesidad de control que tiene este psicópata integrado. Y pues bueno, yo no creo que justifique nada, pero este tipo de textos, pero sí nos dicen que esto existe, que es real, que hay que aceptar que está ahí, que está dentro de ti y que está dentro del otro y que tengas cuidado con el otro también, ¿no? Pues no te vaya a llegar ahí como Juan Pablo ahí con el cuchillo, ¿no? Yo creo que si solamente nos centramos en consumir historias rositas, historias que te hablan de lo bonito todo el tiempo, eh, yo creo que eso nada más nos confirma lo que nosotros queremos creer, pero no nos hace cuestionarnos, nos mete en una burbujita, toda bonita con arcoíris. Y nos convierte en personas frágiles. Yo creo que este tipo de literatura es muy necesaria porque nos incomoda y todo lo que nos incomoda nos hace cuestionarnos, nos hace avanzar y convertirnos en mejores personas. Y pues sobre todo esta parte de ver aquello que negamos y que ahí está. Yo creo que así nos conocemos mejor. Siempre hablamos desde
hace milenios de la dualidad del ser humano, la dualidad del universo. Entonces, si aceptas lo bueno de ti, también tienes que aceptar que existe algo malo. Si está la oscuridad, también está la luz y no pueden existir uno sin el otro. Y pues es cuanto respecto a esto. Ya pues tengo otros temitas, pero pues ahí nos turnamos. Sí, estoy viendo ya ahora prácticamente ya estamos arribando a la hora del programa. Nos ha ido en puro platicar y qué padre porque también la idea era leer fragmentos del autor, pero yo creo que sí se los vamos a dejar pendientes. Bueno, que la plática sea Sí. detonante para que busquen la obra de Ernesto Sábato. Hay muchos fragmentos en internet, puede ser, como yo les dije, yo tengo la de Informe sobre Ciegos, y si ocupan alguna otra cosa, bueno, pues nos dicen a ver si se las podemos localizar. Y pues quiero agradecer a quienes nos están viendo en Facebook, en la página del Instituto Municipal de Cultura. Le agradecemos mucho a nuestra queridísima estrella Atilano de Falla, que siempre ha estado pendiente, que está pendiente de las participaciones. Pues ella dice que Sábato es fascinante, comentaristas de lujo, felicidades y gracias a los tres. Dice que ceguera emocional, pues que no Gracias. quiere darse cuenta, ¿sí? Francisco Navarro, que el día de ayer participó también en una charla muy bonita sobre Hans Christian Andersen, creo que sí, ¿verdad? Así se Hans dice. Christian Andersen. Okay. Bueno, tuvimos literatura infantil en el marco de abril, mes de las niñas y los niños. Pues él dice que se apunta para el café, entonces yo creo que sí se va a armar el café, Rodolfo, vamos a juntar la bandita él es de la ciudad de Cuernavaca, creo, entonces De México. ¿Mande? De México. ¿De México? ¿Dices el participante o yo? No, Francisco dice, me apunto para el café. Ok, sí. Entonces, sí, pues yo creo que sí nos vamos a ir contigo a toda la bandita. Entonces ya le dije que claro que sí. Dice Ramón Gutiérrez, dice, no he leído a Sábato, ¿qué libro me recomiendas para iniciar? No dijo para quién va la pregunta, solamente la deja así abierta. No sé quién quiera responder. Alexandra. Bueno, yo creo que el túnel es breve y siento que encierra muchas temáticas súper interesantes y mucha de los temas que aborda en general Ernesto Sábato en su literatura, y yo empezaría por recomendar la que yo empecé a leer. Ok, Rodolfo, ¿tienes alguna sugerencia? Pues El túnel es la única que he leído de él, pero considerando la fama de difíciles que tienen sobre héroes y tumbas y Abadón el exterminador, pues yo empezaría por El túnel. Ok, muy bien. Nos preguntan también qué libros han escrito. Entonces, Rodolfo, ¿los puedes mencionar, por favor? Y luego Alexandra. Híjole, pues muchos, la verdad. Publicados solo tengo dos, La nota final del bandoneón con bitácora de vuelos y Pintextos con una editorial independiente que se llama Nandela, que es un libro de cuentos con una novela breve de pilón. En realidad, sí tengo como 17 novelas en el disco duro. Algunas de ellas las he trabajado mucho, pues he hecho lo que hacemos casi todos, ¿no? Enviar a concursos, a editoriales y pues a veces uno no sabe si lo que escribe es realmente malo o si se necesitan a veces palancas o no sé, también es como la confusión, ahí uno empieza a delirar un poco como Juan Pablo Castel, preguntándose entre distintas hipótesis, pero bueno, yo estoy satisfecho con lo que he publicado y pues bueno, como dije al principio, he publicado mayoritariamente en revistas, entonces pues es
gran parte de esos textos están en línea, entonces, pues si gustan pueden, yo no tengo redes sociales, pero pueden, pues, no sé, googlear Rodolfo Ruiz Vázquez. Y bueno, el texto más reciente que he publicado fue con la revista de la Universidad, de México, y es un texto sobre Bad Bunny. Entonces, pues se lo recomiendo a quien no le gusta el reggaetón porque es una sátira contra Bad Bunny. Ok. Sí, está muy bueno el texto, sí se los recomiendo. Por ahí lo tenemos y igual, como les digo, pues pueden compartir su inquietud para obtener el texto y les pasamos el link. Alexandra. Bueno, yo creo que solo tengo un libro publicado y aparecí también en dos antologías de cuento. Mi primer libro publicado, mi primera novela se llama Népesis y es de fantasía, ciencia ficción, aventura. Es de viajes en el tiempo, pero de la época medieval. ¡Ay, hola, Piri! De la época medieval hacia el futuro, no como normalmente es desde una época, pues, futurista hacia el pasado o hacia más al futuro, ¿no? Y pues utilizan la alquimia eh, como energía, ¿no? Para viajar al futuro. También tengo este cuento publicado en Narrar Abajos, que se llamaba Vacío Intenso. La verdad, ese cuento no lo busquen porque no me gusta mucho, es de hace muchos años. Pero ya una escritura un poquito más madura es el epílogo de Los Nombres del Adiós, una publicación en conmemoración a Rosario Castellanos, que sacó Bitácora de Vuelos Ediciones el año pasado y que pues la maestra Nadia me hizo el favor de incluirme como escritora del epílogo. Muchas gracias por considerarme. Y pues tengo muchos textos inéditos y algunos otros que tengo publicados en mi blog, que igual pues se lo pueden pedir a la maestra Nadia, ella tiene el enlace. Ahí publico cuentos de terror. Pues lo tienes porque te lo puedo pasar, no me hagas caso. No, ya me acordé, es el de Histeria. Sí, está bien. Pero bueno, tengo estos cuentos de terror publicados, tengo algo de prosa caótica, le digo yo, porque no me parece para nada poética, muy mala, pero pues igual y a alguno le puede gustar. Y pues sí, es lo que tengo y unas novelas por ahí inéditas que son secreto. Mientras no se dañe el disco duro, oigan, respalden, por favor, que ya me ha pasado a mí. Sí. En mi caso, pues sí tengo bastante obra publicada, no voy a terminar porque no me la sé toda. Mis libros más recientes son Hacia atrás, otras claridades, que es de poesía, que habla sobre alteraciones mentales. Luego Hacia atrás es La infinita aproximación, que es un libro de ensayos breves, así como muy misceláneos y están bien loquillos. Luego hacia atrás está La luz es un efecto óptico, que es una recopilación de poemas escritos desde el 2003 al 2022, creo. Entonces son prácticamente todos los poemas que había escrito hasta ese momento, y es una selección muy bonita que hizo Silvia, la otra escritora, otra gran escritora, Silvia Georgina Estrada. Ella hizo la selección poética, y hacia atrás está publicado también La niebla crece dentro del cuerpo, y un libro que empieza toda esta búsqueda por el color y luego ya las sombras y todo es Quedará el vacío, que es una publicación muy bonita de Rosa Espinosa en Pinos Alados. Entonces, esos son los que me acuerdo hacia atrás, pero igual, pues invito a la persona que hizo la pregunta que en internet pues ponga así, Nadia Contreras escritora, sí le pongan escritora porque hay una Nadia Contreras que sale encuerada, esa no soy yo. Sí es en serio. Bueno, salen varias Nadias Contreras encueradas, no soy yo. Entonces sí tienen que poner Nadia Contreras escritora o poeta, si no van a irse hacia otros lugares que no quiero saber cuáles son. Entonces, bueno, los invito, o bien pues igual en mis redes sociales, así Nadia Contreras, pues me solicitan algún libro y si lo tenemos de descarga gratuita, pues se los hacemos llegar. Comentarios que compartimos en este momento,
pues gracias a quienes han estado al pendiente, a quienes pues nos verán más adelante. Y pues yo creo que ya vamos a ir cerrando este diálogo y me gustaría pues dejarlo libre un poquito porque sí nos quedamos con muchas preguntas todavía en el tintero, pero pues me gustaría que Rodolfo pues nos dijeras nos dieras alguna opinión para cerrar este diálogo en torno a la obra de Ernesto Sábato. Híjole, Nadia, fíjate que a mí me gustaría hacerte una pregunta con respecto a la ceguera y al túnel, que me Ajá. quedé con la duda. Mira, yo quería preguntarte, para ti, ¿qué representa la ceguera de Allende, el marido de María Iribarne? La ceguera es que se cortó De Allende, sí, el marido de María Iribarne. la ceguera del marido de, María Iribarne. ok, ah, ¿por qué No me sé, lo preguntas? Ya sé por bueno, dónde va. como, no sé, la verdad, me interesa saber, como tú has estudiado todo esto de la ceguera, a mí me resulta muy llamativo y significativo que el marido cornudo sea un ciego, pero puede ser que mi interpretación sea muy simplista y por eso te lo pregunto porque me gustaría conocer tus interpretaciones. Sí, es que, pues es que, como te digo, si nos vamos a lo físico, pues yo creo que sí nos quedamos como muy pobres en la interpretación. La interpretación que se da en la obra de Sábato va más allá, ¿no? De lo físico. Y para mí, pues es prácticamente Sábato con este personaje, pues aborda pues una ceguera más que física, es una ceguera, pues para mí moral, ¿no? O sea, una ceguera moral y una ceguera si lo podemos llamar un tanto existencial, ¿no? Si la llevamos, por ejemplo, a la filosofía. Entonces, pues es lo que yo identifico con el personaje, o sea, no solamente es lo que vive, sino también lo que va a experimentar. Y eso es muy interesante, o sea, tu pregunta es muy interesante en este sentido, porque no solamente hablamos pues de lo que le sucede a él como hombre, sino también hablamos también de comportamientos, de un poco de esta paranoia de los personajes o de él en particular. Y pues pues no sé, pudiera pensar como pues una vida muy caótica, ¿no? Y es un personaje también como muy difícil de tratar. Y fíjate que esa pregunta que haces pues sí da pie a reflexionar mucho sobre estos personajes límite que nos muestra Ernesto Sábato. Y es muy interesante. Como te digo, son personajes que van a mostrar mucho pues sus contradicciones, sus maneras turbias de entender las cosas. O sea, hay acciones de la vida que nos llevan a esos límites. Y creo que este personaje, digo, sin extenderme tanto, es uno de ellos. ¿Verdad? Y bueno, a Gracias. ver, sí, no sé, ¿algo más que desees agregar? Bueno, bueno, es que el túnel, yo estoy decidido a leer este año sobre héroes y Abadón el Exterminador, pero el túnel me llama la atención cómo con esa sencillez estilística, Uh -huh. Sábato logra un texto inextinguible en interpretaciones. O sea, todo lo que hemos platicado ahorita, Uh como tú -huh. dices, podría extenderse más horas y horas y horas. Y mi interpretación fue muy distinta a la de Alexandra, que también es muy interesante, y la tuya es Sí. muy, o sea, pero está cañón porque creo que me han dicho que Sobre Héroes y Tumbas y Abadón el Exterminador son más complejas en lo estilístico. Pero el túnel a mí me sorprende cómo, siendo una prosa tan clara, aparentemente en la superficie, Uh -huh. eh, tan concisa, eh, oraciones cortas, cómo con esa simplicidad logra una profundidad que no vamos a acabar de discutir ni en este conversatorio ni en muchos otros. Entonces, Uh bueno, -huh. eso yo pienso que la hace una novela
pues un clásico, ¿no? De la literatura en español, en castellano. Así es. Universal, diría yo. Claro. Alexandra, ¿con qué cerramos? Bueno, me gustaría primero contestar la pregunta que no me hicieron sobre el ciego Allende. Yo creo que Allende es la representación de todo lo que es Juan Pablo Castel, pero al revés. Porque Juan Pablo pues era controlador, veía hasta el más mínimo detalle y era muy obsesivo, y por el contrario Allende es como de que haz lo que quieras, es una persona que suelta y es una persona pues físicamente ciega, pero también, como dice Nadia, moralmente ciega, mientras que Juan Pablo cuestiona absolutamente cada detalle en la moral de todas las personas, inclusive la suya, y pues yo creo que es la parte opuesta a Juan Pablo, es Allende. Y pues para cerrar me gustaría hablarles de la parte de la soledad que aborda Ernesto Sábato, y yo creo que es un tema que nunca va a terminar de discutirse, y es algo que siempre va a estar vigente, porque más ahorita que nunca siento que estamos más solos, porque a pesar de que estamos hiperconectados con redes sociales, con la gente, yo creo que nos alejamos cada vez más de lo que es real, de los vínculos reales, con todo las relaciones parasociales que construimos con personas que no nos conocen, los influencers, los artistas que nos muestran su vida todos los días, y creemos que los conocemos, los queremos, pero en realidad pues es alguien que ni nos ubica, ¿no? Y que tal vez nunca vamos a conocer en profundidad. Las inteligencias artificiales, o sea, yo estoy obsesionada con platicarle mis cosas a ChatGPT, y de pronto me encuentro con que no se lo he platicado a una persona real. Y eso pues también nos hace sentirnos cada vez más solos. Esta sobreestimulación que encontramos en las pantallas, el doom scrolling o el deslizamiento infinito, que todo el tiempo lo estamos haciendo, nunca se acaba. Nos quita mucho la capacidad de atención, o sea, ya no podemos pasar más de 3 minutos con nosotros mismos sin querer agarrar el celular para estar conectados con la nada, porque no nos conectamos con nada. Y pues yo creo que nos rodeamos de muchos perfiles, de muchas interacciones, de muchos textos, pero no hacemos vínculos reales. Y yo creo que Juan Pablo pues era una persona muy sola. Entonces yo lo conecto con esto, con esta soledad que se vive actualmente, que de pronto esta soledad nos lleva también a deshumanizarnos y deshumanizar a los otros, y al mismo tiempo a ser excesivamente empáticos a un punto en que terminamos hiriendo a otros e hiriéndonos a nosotros mismos tratando de no herir al otro. Y al final pues no se llega a ningún acuerdo, sobrepensamos todo hasta el cansancio, igual que Juan Pablo. Luego, pues nos aparecen cosas de que sabías que si haces esto, tienes esto, y ya te pones a pensar y dices, ah, yo lo hice, o yo pensé en eso en algún momento, si era que la forma en que contesté estuvo mal, porque tal vez debí contestar esto otro. O sea, yo siento que estamos viviendo algo así a nivel ya colectivo. Pues en una crisis general de identidad, una crisis de sentido, y pues nos sentimos muy vacíos, ¿no? Con estas respuestas instantáneas, estímulos inmediatos, eso nos hace sentir cada vez más vacíos, más solos, más perdidos, y pues estamos dentro de un túnel, ¿no? Y no se ve por ahí en dónde está el final. Y pues ya, con eso cierro, ¿es cuánto? Ok, muy bien. Bueno, pues ya pues cerramos esta conversación. Pues el día de hoy nos convocó un autor muy interesante. Aquí esta estrellita decía que comentáramos la resistencia, pero si nos vamos a otra hora no vamos a acabar. Esto ya va a ser un seminario o algo así. Ernesto Sábato, pues vemos, escribió sobre la vida, sobre las emociones, las preguntas que todos nos hacemos en algún momento, estas cosas que no queremos ver de nosotros, pero bueno, ahí están. Yo creo que, no sé, a lo mejor estén de acuerdo Rodolfo Ruiz y Alexandra Moreno, que por eso sigue siendo muy vigente su obra, porque nos invita a pensar y a mirarnos a nosotros mismos. En fin, hay muchísimas cosas que platicar de Ernesto Sábato. Yo creo que vamos a hacer
un ciclo, ¿no? También había invitado a otro escritor que también aprecio mucho, a Alfredo Loera también. Yo creo que él tiene mucho que aportar sobre Ernesto Sábato, pero él por sus horarios no se acomodó. Entonces, la siguiente sesión sobre Ernesto Sábato va a ser en la tarde definitivamente y en verdad se va a volver un hábito riquísimo hablar de Ernesto Sábato. En fin, a nombre del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón y la Coordinación de Literatura, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión tan bonita, tan emotiva. Les invitamos a que se mantengan al tanto de la cartelera cultural del instituto en sus diferentes disciplinas, pero como siempre decimos, especialmente, a ver, Alexandra, dilo, para si te regañan, que te regañen a ti. Yo, ¿por qué? No, a nosotros, la nuestra. Por favor, chéquense primero la nuestra y luego ya los demás. No se crean, estén al tanto de toda la cartelera cultural, escúchenos también a través de la frecuencia de Radio Torreón 96.3, véanos en Canal 28 TV Torreón, y gracias a quienes participaron con sus comentarios, quienes se mantuvieron al pendiente de esta transmisión, a quienes nos verán más adelante. Gracias, mi estimado Rodolfo Ruiz, nos queda pendiente ese café y esta conversación. Gracias, Alexandra, un abrazo fraterno para todos ustedes. Gracias.